El hombre natural tiene un afán y un deseo constante por llenar un vacío en su corazón. Y para hacerlo, cree que tiene que llenarse y abundar en cosas materiales para llenar este vacío. Él no sabe de dónde proviene, no entiende de dónde viene, no sabe por qué lo tiene. Pero la escritura nos enseña todo lo que nosotros debemos y necesitamos saber. Y antes de que sepamos el origen de este vacío, quiero invitarlos a escudriñar esta escritura conmigo en el día de hoy. Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Y dice la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi amado, esta misiva, esta carta fue dirigida al pueblo de Israel. En una época donde los israelitas no tenían en cuenta lo efímero de su existencia, lo corto de su tiempo, como dice la escritura. Por el contrario, ellos planeaban, negociaban, pero nunca contaban con el Señor. Y esto nos demuestra a nosotros, por medio de las escrituras, en nuestro tiempo, dos cosas. Lo primero, como les decía al principio, es que todo ser humano tiene un vacío. Y lo segundo es que a los que tal hacen, a los que no cuentan el Señor, no toman en cuenta el Señor en sus vidas, es porque no tienen una relación con el Señor. Y aquí, mis amados, por parte del Señor traigo una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué ignoramos a Dios en nuestras decisiones? ¿Por qué? Ahora bien, quiero resolver el primer caso o situación que hace que nosotros no entendamos o no sepamos por qué nuestro afán está dirigido hacia las cosas materiales y no hacia Dios. Para que lo entendamos, mis amados, quiero que por la escritura nosotros nos demos cuenta cuál es el vacío que nosotros, todos los seres humanos, tenemos en nuestros corazones y lo veamos por la escritura. Miren esto, Génesis capítulo 1, verso 26. Este es el origen del hombre, los tiempos más remotos de la existencia de todos los seres humanos, el comienzo de ellos cuando solamente apenas estaban en la mente de Dios. Dice la escritura, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, este Dios es el Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, mi amado, a través de este versículo bíblico nosotros entendemos que Dios nos hizo conforme su imagen, pero también nos dio una semejanza. Y cuando nosotros tenemos la semejanza del Padre Celestial, entonces podremos ser los reyes y gobernadores del mundo entero. Todo estará a nuestra disposición. Cuando nosotros los hombres perdemos esta semejanza, perdemos esa capacidad de tener todo el mundo bajo el control, bajo el dominio nuestro como reyes,
como hombres de Dios o hijos de Dios, entonces teniendo ese vacío, queremos llenar nuestro vacío con eso. Pero la verdad, mi amado, lejos estamos de saber en realidad qué es lo que tenemos que hacer. Para que lo entendamos un poco mejor, hice un pequeño cuadro. Miren este cuadro. Vamos a hablar acerca de la semejanza divina. Y en este cuadro, mis amados, he puesto varios ejemplos. Primero que todo, el primer y mayor ejemplo para nosotros es Dios. El segundo es Adán, el Adán semejante a Dios, ese hombre que fue hecho a la semejanza divina, que vivió en ese lugar puro, perfecto, excelente, como lo era el huerto, donde no había maldad, malicia. Luego, todos nosotros conocemos que por causa del pecado, él cayó de la gracia celestial. Y luego tenemos entonces a toda su descendencia, todos los hijos de Adán. Él es nuestro Padre, del cual todos nosotros procedemos. Así que en la cuarta instancia tenemos al hombre como tal. Después hemos puesto a nuestro Señor Jesucristo como ese segundo Adán que vino a restaurar y a recuperar lo que el Padre Adán, nuestro, el primer Adán, había perdido. Y por último, en la última instancia, tenemos a todos y cada uno de nosotros los que hemos aceptado a Jesús. Si nosotros observamos este cuadro, nos damos cuenta que Dios es santo, puro y perfecto. Ese es nuestro Dios. No es un atributo. Nadie le puede atribuir nadie a Dios. Si alguien le pudiera atribuir a él la santidad, la pureza, la perfección, ese alguien sería superior a Dios. Así que nadie le puede dar atributos a Dios. Él es lo que es. Él es santo, él es puro, él es perfecto. Y conforme a la semejanza, se la concedió a su hijo Adán. De tal manera que este Adán, semejante a su padre cuando vivía en el huerto, era santo, puro y perfecto, como lo era su Padre Celestial. Y todos nosotros conocemos aquella aterradora historia cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Y yo digo aterradora historia, mi amado, porque lo que viene para ahí, de ahí en adelante es el terror para todas las almas del mundo. Estar separados eternamente de ese Padre Celestial. Entonces vemos que este Adán caído perdió la semejanza divina, perdió esa santidad con la que él brillaba, la pureza, la perfección, todo eso se apartó de él. Y con él, todos los hombres entonces adquirieron esa semejanza del Adán caído y perdieron, como dice la escritura, todos nacimos de nuestro padre Adán y por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, por tanto todos los hombres pecaron. De tal manera que nosotros nacimos ya sin santidad, sin pureza, sin perfección. Pero vino Jesús, mi amado. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Que cambió lo que a nosotros nos esperaba en una eternidad. Estar separados de la gracia divina. Y Él se mantuvo puro y sin mancha en este planeta. Mientras anduvo con nosotros, Él recuperó todo lo que Adán había perdido. Siendo un hombre como tú y como yo, dice la escritura, no se encontró mancha en él. De tal manera que él anduvo santo, anduvo perfecto, anduvo puro en esta tierra. Y ahora la escritura nos enseña que por cuanto él murió y resucitó, entonces ahora nosotros hemos adquirido esta semejanza divina. Si Jesús es santo, los que estén en Cristo, pues entonces serán santos. Seremos puros y seremos perfectos. Entonces, podemos entender claramente cómo Adán heredó esa semejanza de nuestro Dios. Así como el hombre caído heredó esa semejanza caída de su padre Adán. Ahora nosotros en Cristo heredamos entonces esa semejanza divina. Y mire esto, qué bonito. Todo vuelve al Padre. Todo vuelve al Padre. Mira esto. Lo hice específicamente de esta manera para que ustedes entiendan que Jesús ahora es semejante
a su Padre Celestial porque no tocó el pecado. Esto azul es pecado. Él fue puro, santo, sin mancha, sin pecado. Y evitó el pecado. Por cuanto él evitó el pecado, entonces él regresa a ese origen. Mi amado, eso es lo que el hombre perdió, que tanto busca. Ese es el vacío de su corazón, esa semejanza. Entonces, como perdió esa semejanza a este hombre caído, entonces él la está buscando todo el tiempo. Lo único que no sabe dónde buscarla. Entonces, él mira a ver si el dinero es ese pedacito de semejanza que le hace falta a él. Y él quiere asemejarse a ese wealth, a esa riqueza, a esa gran cantidad de dinero. Y eso es lo que busca. Tristemente, eso nunca llenará ese vacío. Porque el vacío que nosotros tenemos no es de dinero, es de la santidad que nosotros perdimos, de esa esencia divina, pura de parte de Dios. No importa con qué nosotros queramos asemejarnos, sea dinero, sea trabajo, sea posesiones, sea lo que sea, nosotros nunca lograremos alcanzarlo. Así que ese vacío del hombre no es ni oro, ni plata, ni cosas materiales. Es ese vacío, es solamente la semejanza divina que solo la llenamos cuando la adquirimos nuevamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren esto. Al principio les hablé de Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Y aquí Santiago nos hace tres advertencias de las cuales si nosotros las guardamos, entonces recuperaremos esta semejanza que hemos perdido. Y esta es la primera advertencia que él nos hace. Santiago capítulo 4, verso 13. Mira lo que dice la escritura. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Mi amado, esto debería ser vergonzoso para muchos de nosotros. Hacer planes sin mencionar a Dios. Hacer propósitos sin tener en cuenta al que es el dueño de nuestras vidas, especialmente si decimos que somos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros no lo vamos a poner a Él como centro de nuestras vidas en todo cuanto hagamos? No hace sentido, mis amados. Por lo contrario, deberíamos decir si Dios permite. Y ese si Dios permite, debería ser una realidad en nuestra vida. No es que solamente salga de nuestra boca, sino que lo pongamos por obra. Entendiendo que si Dios no te permite hacer algo, no lo hagas. Dios sabe mejor que nosotros. Él busca tu bienestar eterno. Él busca la salvación de tu alma, no cumplir tus caprichos. Dios nunca prometió cumplir los caprichos del ser humano. Él prometió darte lo que tú necesitabas. Y lo que tú necesitabas para llegar a su santa presencia. No lo que nosotros necesitamos para satisfacer nuestros deseos egoístas y carnales. No, mis amados. Él prometió ser una realidad en nuestra vida. Así que, si eso es así, yo debo entonces creerle a Dios. Creerle a Dios. Y esto de creerle a Dios es o debe ser una convicción en nuestra vida. Una convicción, algo que nos ayuda a nosotros a adquirir esa semejanza divina que hemos perdido. ¿Saben por qué? Porque creer en Dios no es suficiente. Mire esto, Santiago capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno, en otras palabras, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿cuál va a ser el destino de los demonios? Van para el cielo, van para la vida eterna, van a obtener lo que ellos quieren o piden.
Mi amado, eso es lo último que Dios les va a conceder. Así que una convicción debería ser para nosotros la más primordial de todas, creerle a Dios. Mira esta escritura, Romanos capítulo 3, verso 4. De ninguna manera, mira esto, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Mi amado, nosotros nunca podremos llegar a una verdadera convicción en nuestra vida si nosotros no creemos lo que está escrito. Lo que está escrito no proviene de voluntad humana, mi amado. Es por voluntad divina que permitió quedar plasmado en unas hojas para nuestra bendición, para que seamos justificados en nuestras palabras y venzamos cuando llegue el momento en que Dios haga juicio a nuestras vidas, mi amado. Romanos capítulo 4, verso 3. Porque ¿qué dice la escritura? Una vez más, ¿qué dice la escritura? Ese debería ser el fundamento del cristiano, la base del cristiano. Cuando tú deposites toda tu confianza en la palabra de Dios, entonces empezarás a tomar aquella semejanza que perdimos hace 6,000 años atrás con nuestro padre Adán. La empezaremos a recuperar. Cristo lo logró por nosotros 2,000 años atrás, mi amado. Esto no son noticias nuevas. Esto lleva corriendo en el mundo tanto tiempo. ¿Por qué nosotros no vemos lo que tenemos que ver? Porque estamos poniendo los ojos en el lugar equivocado. Cuando la salvación de nuestras almas costó un precio tan alto. Pero mire, mi amado, la diferencia. En nuestro padre Abraham, mira lo que dice la escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí no dice creyó en Dios. Lo leímos anteriormente. Los demonios también creen en Dios, pero ninguno de ellos va para el cielo. La diferencia es creerle a Dios, tener temor de que lo que Él dijo lo va a cumplir. Y temor no en el sentido de que nosotros mantengamos llenos de susto y de miedo. ¡Oh, qué miedo! No, no, no. Temor en el sentido de que con reverencia entendamos que si Él prometió una bendición, nos la va a dar. Que si Él prometió tu vida eterna, Él la va a procurar. Que si Él prometió darte todas las cosas que tú necesitas para ser un verdadero discípulo del Señor, Él las va a completar en ti. Pero también entender que si Él tiene un castigo preparado para todos aquellos que no obedecen a la palabra de Él, entonces también lo recibirá. ¿Qué pasa con nosotros los hombres que todo el tiempo solamente queremos lo mejor para nosotros? Lo que nos convenga o a nuestra manera. ¿Cuándo nosotros entraremos en esa voluntad perfecta divina? ¿Cuándo? Pero un hombre que lo hizo. Abraham creyó a Dios. Él no creyó en la opinión de los hombres. Él creyó en el Dios de los cielos. Le creyó a Dios. Y nosotros sabemos que Dios, el mismo Dios en el que Abraham creyó, Él ya nos ha hablado a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Esta es su palabra escrita. Levántenme la Biblia todos y cada uno de ustedes, como la tengan, celular, levántela. Mi amado, acuérdese que esta es tu espada, pero este también es el juicio de Dios para tu vida. Lo tienes en tu mano. Por esta palabra tú serás prosperado, llevado al cielo. Por esta palabra tú serás juzgado. Gracias, mis amados. Acuérdense de este día, todos los días de su vida. Porque usted levantó su mano al cielo y le mostró al Señor que usted tenía su palabra en su mano. Cuando escudriñemos entonces la palabra del Señor, si le creemos a Él, entonces entraremos en esa sintonía divina con Él. Allí, entonces es cuando el Padre Celestial va a establecer esa semejanza con cada uno de nosotros. Cuando nosotros entremos en obediencia. Sin obediencia, mi amado, Dios no puede operar en nuestras vidas.
La pregunta que cabe al lugar es, ¿yo le creo a su palabra entonces? No me la conteste, piénselo, sinceramente piénselo. Porque esa va a ser la primera palabra o pregunta que el Señor le va a hacer cuando llegue a tu presencia. Tú, ¿me creíste? ¿Creíste todo lo que yo dije? ¿O hubo alguien por ahí que te sembró duda como hizo Satanás con Eva al principio? Con que Dios os ha dicho. ¿Creíste a mi palabra? ¿Me creíste a mí? ¿Creíste a Dios? ¿O simplemente llevamos toda nuestra vida creyendo en Dios? Cuando yo entro en esa armonía con el Hijo, entonces entro en la armonía con el Padre. Juan capítulo 14, verso 10. Dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo una unidad, una perfecta sintonía entre Jesús y el Padre. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos en este picture? ¿Dónde nosotros aparecemos ahí en esa armonía perfecta, divina, en esa semejanza divina? ¿Dónde aparecemos cada uno de nosotros? Decimos tener la palabra de Dios. ¿Será que creemos a la palabra de Dios? Porque Jesús dijo que Él no hablaba por su propia cuenta. Si esto es así, mi amado, y tú dices que eres un hijo de Dios, entonces nosotros tampoco podemos hablar por nuestra propia cuenta. Todo lo que nosotros hablemos tiene que ser palabra, sustentado en la palabra, vivido en la palabra, escudriñado en la palabra, creído a la palabra. Sin esa unidad, mi amado, simplemente nosotros quebrantamos esa unidad perfecta. Por el contrario, si nosotros hacemos todo lo que la palabra del Señor determinó para nosotros en la Escritura, entonces viviremos bajo el fundamento eterno. ¿Por qué? ¿Por qué viviremos bajo ese fundamento eterno? Mi amado, sencillamente porque la voluntad del Padre era que a través de la palabra de Él quedara plasmada su perspectiva eterna de todas las cosas, no solamente del mundo, pero también de nuestras almas. Así que, mi amado, solamente a través de vivir la palabra de Dios es que nosotros adquirimos esa voluntad eterna para nuestras vidas. Seremos eternos como Él es eterno. Miren esto, qué lindo. Jesús, nuestro Señor, invirtió todo lo que tenía, todo su tiempo, todo su corazón, toda su disposición, toda su mente, toda su voluntad, todo su anhelo, todo su deseo, todas sus fuerzas, toda su salud, es más, toda su vida, toda la invirtió en la eternidad. Toda la invirtió en creer a su Padre Celestial. Como lo hizo de esta manera, entonces tuvo una relación íntima y estrecha con el Padre, creyéndole a Él. La pregunta que cabe al lugar es, ¿dónde una vez más estaremos nosotros en este picture? ¿Dónde nosotros estamos invirtiendo nuestras vidas? ¿Dónde? Por eso Santiago lo trae como una advertencia para nosotros. Póngase a pensarlo. El día que tú
realmente inviertas toda tu mente y tu corazón en el Señor, entonces en ese día tú comenzarás a vivir esa semejanza divina. Serás como el Hijo, serás como el Padre. La segunda advertencia que nos hace Santiago la encontramos en el verso 14, Santiago 4:14. Dice la escritura, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Mira esto, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo nosotros los cristianos o por qué nosotros los cristianos a veces tomamos decisiones sin Dios? Si ni siquiera sabemos qué traerá o qué será del día de mañana. Eso es atrevimiento de nuestras partes. Piénselo. Si eso es así, y yo no sé lo que trae el día de mañana, esto implica, mis amados, única y exclusivamente que yo tengo un presente. Hoy es entonces el día que yo puedo y tengo que hacer algo para mi vida eterna. Porque el día de mañana, dice, nadie lo sabe. Nadie sabe qué será de mañana. ¿Cuántos de nosotros quizás nos vamos de aquí hoy y ya no nos veamos mañana? Que el Señor nos guarde a todos, ¿no? Y que si partimos, partamos con el Señor. Pero bajo esa perspectiva, mi amado, entonces, tú tienes el día de hoy. La pregunta es, si tienes el día de hoy, ¿qué tú harás para transformar tu vida y ponerla bajo el fundamento o la perspectiva eterna? ¿Qué hoy vas a hacer para tu eternidad? Ya empezaron y empezaron bien, con pie derecho, están aquí. Pero mi amado, no es el domingo el único día. Es cada día que Dios te permite abrir los ojos. Ese día también, ¿qué tú vas a hacer por tu eternidad? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo la vas a invertir? ¿Cómo la vas a usar? Mucha gente dice, no, mañana, 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 mañana. El Señor dice es hoy, 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 por toda la escritura. Si ven la contradicción de la mente del hombre con la voluntad eterna divina, el Señor dice el día de tu salvación es hoy. El día de procurar la eternidad es hoy. El día de hallar esa semejanza divina es hoy. El día de caminar en mi fundamento es hoy. ¿Por qué lo dejamos todo para mañana? ¿Por qué estamos procrastinando todas las cosas? Especialmente nuestra salvación. Específicamente nuestra salvación. Lo material se queda, pero nuestra alma. A veces procuramos con más fuerza, con más ahínco las cosas materiales que las cosas espirituales. A veces en el día de hoy queremos abarcar y hacer y deshacer todo lo que es material, pero lo espiritual lo estamos dejando a un lado. Cuando lo material se va a quedar. Declarado está por la palabra de Dios, 2 Corintios 4:16, entra en una entropía, se deteriora, se acaba, se desgasta. Nada de lo que el hombre haga es eterno, mi amado. Pero lo que Dios hizo, que fue nuestra alma, por medio de la cual el Señor infundió una eternidad a nuestro corazón, y nosotros no estamos haciendo nada en el día de hoy. Bienaventurados ustedes, mis amados, que creyeron a la palabra de Dios. Cientos de almas allá afuera esperando por ti. Que tú los despiertes de ese sueño en el que el diablo los ha metido o en el que ellos están a voluntad de ellos. Porque ciertamente, mira lo que dice la escritura. Nuestra vida es como neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miren esto. La arrogancia de Satanás fue el pecado que lo condujo a él a separarse
de delante de la presencia del Señor. La arrogancia. Y arrogancia no es nada más ni nada menos que una estimación excesiva de sí mismo. Creer que uno mismo es demasiado, mucho, muy bueno. Ese fue el problema con nuestro conocido Satanás, Luzbel. Se creyó semejante al Altísimo. Se creyó que él era demasiado, de muy lindo, de muy bello. Porque se tocaron los tamboriles cuando fue creado. Porque se le dio un oficio para realizar. Entonces él se creyó y se creyó y se creyó y se creyó. Y el problema comenzó ahí. Tal arrogancia, mi amado, dice la Escritura, es peligrosa. Porque nosotros no sabemos qué va a ser el día de mañana. Cómo nosotros arrogantemente pensamos o pretendemos creer que tenemos control del día de mañana. ¿Cómo? Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Como decía la escritura anterior, que los israelitas se decían, íbamos a ir a negociar el próximo año, voy a hacer, voy a deshacer. Nadie tiene asegurado el día de mañana. La escritura nos enseña que nuestra vida es breve, es como neblina. Mira esto, Primera de Crónicas 29:15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Job 7:16, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame, pues porque mis días son vanidad. Job 9:25-26, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual aves veloces, naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job 14:1-2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Mira esto, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Salmo 39:5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salmo 102:3. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Y hay más, y hay más, y hay más, y hay más. Pero la pregunta entonces es, ¿por qué entonces amamos nosotros tanto a este mundo? ¿Por qué amamos tanto a este mundo? Si nuestra vida es como nada, pasa como un avión, ligera como un ave, como una nave, sale como una flor y luego se pierde otra vez, se marchita, es efímera, comparada con la eternidad, no es nada. ¿Por qué estamos entonces amando tanto este mundo? ¿Qué tanto tiene que ofrecer el mundo que tú lo desprecies con respecto a la eternidad? Si la vida es corta y pasajera, ¿por qué muchos de nosotros vivimos como si prefiriéramos más a este mundo que al Señor? Ouch. Mira lo que dijo Jesús. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. En ningún momento Jesús dijo, vea, odia a su papá, odia a su mamá, desprecia a su mujer, rechace a sus hijos,
abandone a sus hermanos, no los vuelva a buscar, no los quiera, no les haga caso. Él nunca dijo eso. Lo que el Señor está sentando como precedente es lo más importante de nuestra vida. ¿Qué es lo primordial para nosotros? ¿Será lo más primordial para nosotros el Señor? Porque ciertamente nuestra vida es pasajera. Si es tan cortita, ¿por qué no ponemos en orden nuestras prioridades y ponemos al Señor por encima de todo? Lo que el Señor dice es, mira, aborrecer significa es que tú lo estás poniendo por encima de mí, haciéndolo un Dios, y al que sea un Dios, a esos dioses falsos, yo los voy a quitar de por medio. ¿Por qué tú le haces ese daño a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu hermano, a toda tu familia, de ponerlos por encima de mí? ¿No sabes tú que eso será una condenación para ellos y para ti? ¿Por qué no más bien nosotros ponemos en orden nuestra vida y sentamos nuestras prioridades? Dios tiene que ser lo primero. Dios tiene que ser lo más importante. Él tiene que ser el eje y centro de nuestras vidas. Y en su orden, en su respectivo orden, entonces vendrá luego la familia, y luego la iglesia, y luego la sociedad o la comunidad. ¿Por qué no hacemos las cosas decentemente y en orden como dice la Escritura? Todo aquel que en verdad quiere ser, oiga esto, no un seguidor de Jesús, no un admirador del Señor, sino un verdadero discípulo, tiene que establecer prioridades en su vida. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Perdónenme, se lo digo por 89ª vez en mis predicaciones. Eso se ve. Eso se ve. Eso se ve en la congregación. Eso se ve en nuestras actividades. Eso se ve en todas las cosas. ¿Quién es primordial para ti? La tercera advertencia que Santiago nos hace en Santiago capítulo 4 la encontramos en el verso 16 al 17. Dice Santiago: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. La jactancia, mis amados, nos hace pensar que tenemos todo bajo control, incluso a Dios. Y palabras como estas, yo las he escuchado y yo sé que ustedes también. Y si alguna vez las ha dicho, nunca las vuelva a decir. Porque eso es jactancia. Palabras como, Dios me tiene que bendecir, porque yo soy hijo del Dios Altísimo. Él es el rey, entonces yo soy príncipe, Él me tiene que bendecir. ¿Sabe, mi amado, que Él no tiene que bendecirte? Él no tiene que hacerlo. Si Él te bendice es porque te ama. Pero si sigues soberbio, mira eso, si sigues de soberbio, ¿qué soberbio recibirá algo del Señor? Yo conocí un soberbio que recibió algo del Señor. Sí, se llamó Satanás. Y lo que recibió del Señor fue ser tirado como un rayo de la presencia del Señor. Más rápido que ligero, mi amado. Tengamos cuidado con la soberbia. Humildad ante todas las cosas. Conocimiento del Señor ante todas las cosas. Dios me tiene que bendecir. ¿De cuándo acá el Señor es nuestro servidor? ¿De cuándo acá? Esto también lo he escuchado mucho. Dios me da todo lo que yo le pido. Óigame esto. Dios me da todo lo que yo le pido. Una vez más, se encontraron la lamparita de Aladino esa, pero está la lámpara de Jehová. Que soban, le piden un deseo y el Señor se los tiene que dar. Como si fuera un genio que trabaja para ellos, que tuviera que cumplirle todos los deseos. Dios me da todo lo que yo le pido. Falso. Dios nunca prometió darnos todo lo que le pidiéramos. Dios prometió darnos lo que nosotros necesitábamos, nada más. Y lo que necesitábamos para la vida eterna.
Lo que necesitamos para entrar en su voluntad, lo que necesitamos para entrar en esa semejanza divina, Él no prometió otra cosa. Cortos de palabra nos quedamos muchas veces y con nuestras palabras y boca ofendemos al Dios de los cielos. No solamente es jactancia, es soberbia. Mis amados, entendamos primero esto. Nuestra carne siempre anhelará un paraíso terrenal, pero nuestra alma anhelará uno celestial. La pregunta es, ¿para quién yo trabajo? ¿Para quién son mis días? ¿Para quién son mis pensamientos? ¿Para quién es mi prioridad? ¿Para quién? Una vez más, eso también se verá. La pregunta es, ¿en cuál de estos dos paraísos creemos nosotros que Dios está interesado? ¿En darnos todo lo que queremos para nuestro paraíso terrenal? ¿O en darnos todo lo que necesitamos para el paraíso celestial? Pues la respuesta no se deja esperar, está en la escritura. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Mira esto qué lindo, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y esto es lo más delicado. Esto es lo que a veces nosotros no entendemos, que donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y donde esté nuestro tesoro, donde nosotros pongamos los ojos, pues allá se pondrá también el corazón. ¿Cuándo entenderemos que si ponemos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra voluntad aquí en el planeta Tierra, en todo lo material, nunca alcanzaremos la semejanza divina? Porque los tesoros que estamos haciendo serían tesoros pasajeros para la carne. ¿Cuándo nosotros comprenderemos eso? Si nuestro corazón está en el Señor, pues vivamos cada momento en la voluntad del Señor, sabiendo que nosotros no tenemos el control de nuestro porvenir. Nosotros no tenemos control de nuestro futuro, ni siquiera del día de mañana. Nuestra mente, nuestro corazón y aún nuestro lenguaje tienen entonces indiscutiblemente que cambiar, y cambiar por un lenguaje bíblico, por un lenguaje eterno, por un lenguaje de la palabra de Dios, de la voluntad y de la mente de Dios. Ya no diremos más como yo hago lo que yo quiero, sino cosas como estas, Hechos 21:14. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dijimos algo así como esto? Hágase la voluntad del Señor. O esta, Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Mira esta otra, 1 Corintios 4:19. Pero iré pronto a vosotros. Esto no es una orden, esto no es un verbo imperativo, este es el deseo del corazón del apóstol Pablo. Pero él dice, si el Señor quiere. Él no está imponiendo su voluntad por encima de la voluntad divina. ¿Y nosotros qué estaremos haciendo? ¿Contando con el Señor para todas las cosas que hacemos? ¿O estaremos haciendo a nuestra voluntad? Hebreos 6:3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hablar de esa permisividad divina indica cuál es mi relación con el Padre Celestial. Él es el Padre y yo soy el Hijo. Así como Jesús no hizo nada de su propia voluntad,
entonces así nosotros tampoco haremos nada de nuestra propia voluntad. Mi amado no entiende que esa es la única manera que nosotros alcancemos la semejanza divina. Y que una vez que nosotros alcanzamos la semejanza divina, que fue lo que perdimos, entonces ya estaremos completos. No está viviendo usted una vida donde ya la está viviendo a plenitud. Ya no tiene un vacío ahí que usted quiere llenar con cosas materiales. No se da cuenta que cada vez que escudriña la palabra de Dios, que oye las predicaciones, que oye las enseñanzas, tú te llenas más y más y más y más llenos estás del Señor. ¿Qué nos hará falta a nosotros? Irnos con el Señor. Y que ojalá sea hoy, aleluya. ¿Cuántos estamos esperando al Señor? ¿Cuántos no queremos ir con el Señor? ¿Cuántos estamos trabajando para ello? Aleluya. Como hijos de Dios y verdaderos discípulos de Jesucristo, debemos vivir nuestra vida bajo el fundamento de que nuestra eternidad está escondida en Dios y reservada por el Espíritu de gracia. De tal manera que así nosotros nos debemos de conducir en este mundo, viviendo el día a día en el Señor. ¿Cómo vamos a vivir el día a día? Amén. Bajo su voluntad, bajo su palabra, bajo sus estatutos y mandamientos. Y sobre todo en perfecta unidad, no solo con el Padre, sino, como dice la Escritura, los unos con los otros, también con los unos con los otros. Haciendo la voluntad eterna del Padre. Cuando nosotros lo hagamos y vivamos en una perfecta armonía con su Hijo, entonces moraremos con Él. Y ese vacío ya no estará entonces más en nuestras vidas. Seremos semejantes a Él, perfectos, santos, eternos, puros. Y quiero dejarlos con esta última escritura. Lucas 6, 46 al 48. Y este es un reclamo de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto. Dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué ustedes dicen que me creen, pero más bien parece que no me creen? ¿Por qué sus vidas están llenas de creencias y no la conducen más bien bajo una convicción? Algo que ustedes no puedan tocar, que no puedan modificar. ¿Por qué ustedes no dejan que mi palabra los transforme, los cambie, los renueve? ¿Por qué ustedes quieren cambiar mi palabra? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? Mira el 47. Todo aquel que viene a mí, oiga esto, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El Señor va a hablar de la semejanza. Él va a restaurar la semejanza. Verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, nuestra vida, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, que es Cristo, mi amado. El día que tú caves y ahondes en tu vida a través de la palabra y pongas tu ser, tu esencia en la palabra de Dios, ahí regresará entonces la semejanza divina. El fundamento del Señor está sobre ti. De tal manera que dice la Escritura, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El que verdaderamente es semejante al Señor Jesucristo es aquel que pone su vida sobre la roca. Y aunque en el día de hoy traiga dolores, sinsabores, situaciones y las traiga con fuerza, con ímpetu, mi amado, es promesa divina que tu vida no será removida por nada de eso. Por el contrario, serás
fortificado porque tú has entonces edificado tu vida sobre la roca, cuyo fundamento es eterno. Inclinemos nuestros rostros delante de la presencia del Señor. Y levantando una oración, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, como lo estableciste por medio de tu palabra, Señor, que cuando hiciéramos peticiones, las hiciéramos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, y que haciéndolo, Señor, tú contestarías nuestras necesidades y contestarías nuestras oraciones, Señor. Hoy, Señor, no voy a orar yo solamente, sino que todos y cada uno de nosotros en nuestro interior venimos delante de ti, Señor. Poniéndote, Señor, en tu santa presencia todas aquellas cosas que nosotros sabemos que han sido el impedimento para que nosotros adquiramos la semejanza que preparaste para nosotros. Señor, mírame a mí y mira también a mis hermanos y sus peticiones. Mira sus corazones, Señor. Están delante de tu presencia, delante de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, con una sola esperanza de ser escuchados, Señor, con un solo anhelo de que seamos llevados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Por lo tanto, te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros, Señor, a alcanzar esa estatura preciosa y perfecta, Señor, de aquel que modeló, Señor, al hombre, al ser humano, conforme a tu voluntad, Señor. Al hombre que vive conforme a tu palabra. Al hombre que vive, Señor, conforme a tus estatutos. Al hombre que vive, Señor, conforme a lo que creyó, Señor, de tu palabra. Que todos y cada uno de nosotros seamos como nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor.